Hermano, un saludo a todos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Estamos comenzando un nuevo capítulo, el capítulo 5. Lo que queremos hacer, hermanos, recuerden que estamos estudiando el libro tal como se presenta y desmenuzándolo prácticamente. Hay muchas cosas que hay veces leemos y no conocemos de fondo el simbolismo tan importante que tienen cosas que aparecen en estos capítulos, pero ese va a ser nuestro objetivo, ver lo que es ese rollo en el cielo. Y vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 5, vamos a estar leyendo los versículos primero del 1 al 7. Apocalipsis 5, del 1 al 7. Vamos a comenzar con esos versículos. No sé si va a alcanzar el tiempo para el capítulo completo, pero por el momento dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, vamos a tomar esta primera parte y ver que presenta un libro. Este libro tiene 3 características bien específicas. Dice que está escrito por dentro y por fuera. Recuérdense que el objetivo nuestro es saber identificar y aclarar todas estas cosas. ¿Por qué dice que está escrito por dentro y por fuera? Porque el Señor nos está diciendo que lo que hay aquí nadie le puede quitar y nadie le puede añadir. O sea, tenemos que respetarlo como palabra de Dios que es. Por eso dice, está escrito por dentro y por fuera. No hay espacio para que se escriba nada más que lo que Dios nos ha revelado en este libro. Lo segundo que se dice del libro es que es sellado con 7 sellos. Notemos que no ha sido abierto todavía. Simplemente se nos dice que contiene 7 sellos. Acuérdense que los sellos era la manera de antes de acuñar los documentos, etc. Una vez se rompía ese sello es porque se abría el documento. Tercero, dice que es en forma de rollo. Obviamente esa era la manera de en aquel entonces hacer libros, que lo hacían a través de pergamino. Así que esas son las 3 características que tiene este libro. También Juan ve un ángel fuerte. Por un ángel fuerte no quiere decir omnipotente, sino más bien que es un rango mayor en potencia. Nosotros sabemos que la Biblia en Efesios 6:12 describe que los ángeles son clasificados en diferentes rangos. Ellos están bien organizados en rangos. La Biblia, por ejemplo, menciona que los hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Entonces, como ustedes pueden ver, son diferentes clasificaciones. No se nos dice quién es, y es ahí donde muchas veces la gente se equivoca buscando cosas que la Biblia no menciona, no revela. Nosotros no necesitamos conocer quién es ni el nombre de este ángel, porque no nos incumbe. No vamos a entrar en un estudio de angelología, porque entonces nos estaríamos saliendo del enfoque del libro, pero no se nos dice quién es, no necesitamos saber quién es. ¿Ok? Pero este ángel fuerte, lo que sí importa es que pregonaba y dice a gran voz, con una pregunta. O sea, si hace una pregunta es porque allá habían quienes los estaban escuchando, ¿no es cierto?
O sea, no estaba haciendo una pregunta al aire sin que no hubiera audiencia. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Notemos que no se nos dice solamente quién es digno de abrir el libro, sino que se menciona el desatar. Desatar en este sentido es que va a ser abierto poco a poco. No va a ser de buenas a primeras, sino poco a poco se van a ir desatando cada uno de los 7 sellos. Es obvio aquí que se refiere a eso. Y los 7 sellos al desarrollo, y tenemos que aprender, y esto lo aprendí nuevo preparando mi estudio, de que existe una tribulación y una gran tribulación. Siempre se le dice gran tribulación, pero no. Una tribulación y una gran tribulación. La tribulación es de 3 años y medio, la gran tribulación otros 3 años y medio. Y eso es lo que está el contenido de estos 7 sellos, que una vez que se abren, se desata esa tribulación. Eso obviamente es evidencia de un rapto antes de la tribulación. Se encuentra, según los versículos de 3 al 5, que ninguno estaba capacitado, fíjense que ni tan siquiera para mirar el libro. O sea que para abrir este libro había que tener una autoridad total y dada por el mismo Dios. Por eso es que en todo aquello, estamos hablando de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los ancianos, los seres vivientes. En medio de todo eso, ninguno estaba capacitado para abrir este libro. Dice que ni tan siquiera lo podían mirar. ¿Okay? Entonces, provoca que Juan se eche a llorar. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Juan se echa a llorar? Por el hecho de que ninguno podía abrir el libro. Bueno, recuérdense que Juan es un ser humano y que como ser humano no puede ver más allá de lo que Dios tiene planificado. Recuérdense que Dios tiene ya todo un plan que va a llevar a cabo y todo va a ser según Él dice. No importa nuestras opiniones, lo que pensemos, va a ser como Dios lo dice. Y entonces cuando Juan ve que nadie puede abrir el libro, él llora porque si no se abría el libro, significaba que el reino no vendría. Segundo, que la justicia no iba a ser satisfecha. Tercero, los malvados quedarían sin castigo. Cuarto, que los justos no iban a ser vindicados y que la tierra no sería purificada. Y aquí tenemos, hermanos, una de las primeras lecciones que encontramos en este texto, y es que los que amamos a Dios, ¿okay?, debemos de estar a tono con Él, a tono en el aspecto de su justicia y su santidad. ¿Por qué? Porque Dios sufre el mal, Él lo sufre. Entonces tenemos que sufrir lo que Él sufre. Y nosotros tenemos que estar acople con su justicia. Quiere decir que aunque la justicia de Dios va a requerir tiempos muy horribles que vienen sobre la tierra, tienen que suceder para que pueda ser satisfecha la justicia. Y ese debe de ser nuestro anhelo también. Fíjense que el llanto no es una reacción antropocéntrica, o sea, centrada en Juan, sino más bien ya es teocéntrica. O sea, regocijarnos no tanto porque estamos en gloria, estamos allí en el paraíso ya, felices, gozando, pero la justicia y la santidad de Dios tienen que ser vindicadas. Y eso es lo que va a suceder durante ese tiempo. Tristemente, algunos van a sufrir, pero van a sufrir por pura elección. Porque recuérdense que Cristo vino a este mundo y su sacrificio es eficaz para salvar a toda la humanidad. Quiere decir que los que reciban aquellos juicios es porque simplemente les ha tocado. Pero vemos aquí que uno de los ancianos le consuela. Así que le consuela primeramente porque el mal ha estado afectando a la humanidad de los mismos orígenes. Yo escuchaba al hermano Ángel hablar acerca de precisamente de lo que sufrimos en este mundo y las razones por las cuales sufrimos.
especialmente enfermedad y muerte. Hermano, eso solo debemos al enemigo, a la caída desde el principio. O sea que el mal ha sido una esfera que nos ha afectado a todos y por eso sufrimos. Entonces, qué importante es que ya ese mal llegue a su fin y que verdaderamente ya se cumpla ese plan eterno por la que Dios nos creó. Porque no pensemos que Dios nos creó en balde. Dios creó conociendo la caída y conociendo todo esto, pero en la mente de Dios está la formación del reino de los cielos. Pero ese reino de los cielos se necesita que se extermine completamente la esfera del mal. Y es por eso que en vez de llanto debe de ser de regocijo para nosotros que esto se lleva a cabo. Por eso uno de los ancianos le consuela. O sea que nos enseña que no tenemos que vivir desesperanzados, aunque estemos pasando por momentos muy difíciles, tenemos grandísimas promesas. Y este anciano, ministrando a Juan, nos enseña que así es como debemos de ministrarnos unos a otros cuando estemos pasando por alguna necesidad, algo que nos haga llorar, que nos haga entristecer. Debemos aprender a consolarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Y entonces le consuela diciendo que en efectivo sí había alguien, uno, digno de abrir este libro y de desatar los sellos. Y no es otro que Jesucristo. Por eso que enseguida aparece ahí el Cordero inmolado. Dice que él, que es capaz de abrir los sellos, es el león de la tribu de Judá. Génesis 49, 9 al 10 y Hebreos 7, 14. Y la raíz de David, el vástago de David. Mateo 22, 41 al 45, Romanos 15, 12, Isaías 11, 1, 10, Isaías 53, 2. Pero estos títulos tienen su enseñanza. Primeramente vamos a enfocarnos en Judá. ¿Por qué se menciona la tribu de Judá? ¿Por qué se dice que él es el león de la tribu de Judá? ¿Por qué? Porque de él desciende nuestro Señor Jesucristo, de esta tribu, y lo menciona Mateo 1:3. O sea, Jesucristo viene de las 12 tribus, viene de la tribu de Judá. ¿Por qué se escoge Judá de entre los 12? Porque no se atiende ni tan siquiera que Rubén era el primogénito, sino que es de Judá. Ok, hay dos cosas que hizo Judá que identifican muy bien la misión del Mesías. Según Génesis 37, del 26 al 28, si ustedes después lo pueden leer en casa, fue Judá quien le salvó la vida a José. Recuerden que a José lo querían matar y lo tiraron en aquel pozo. Y fue Judá quien propuso la venta de José a aquella caravana. Quiere decir que le salvó la vida. Pero no solamente eso, sino según Génesis 44, del 14 al 34, fue Judá quien intercedió por Benjamín. Acuérdense lo que hizo José, aquella estrategia de esconder el vaso en una de las bolsas, y la bolsa fue la de Benjamín, y tenía que quedarse allí preso. Pues Judá intercedió por él, como diciendo, yo no le puedo causar a mi padre una tristeza más de que pierda a su hijo Benjamín. Entonces vemos aquí dos cosas que él hizo: salvación e intercesión, que lo identifica con la misión del Mesías. El Mesías no solamente nos vino a salvar, pero también ahora mismo está intercediendo por nosotros. Entonces por eso es que de las 12 tribus se escoge la tribu de Judá para que viniera Jesucristo. Por eso Judá se dice que su nombre significa alabanza, que iba a ser cabeza de las tribus, fuerte como un cachorro de león que se ha comido su presa, a quien nadie se atrevería a provocar. Esa fue la bendición que le dio Jacob a Judá, según Génesis 49, del 8 al 12. ¿Okay? Esa predicción no comenzó a cumplirse sino hasta el tiempo del rey David, unos 640 años después de que Jacob profetizase esto acerca de Judá. Por eso Judá, noten eso también, ha quedado ya para siempre como un representante prácticamente de Israel. Porque
Hoy no decimos israelitas, todos decimos no porque los judíos. Y los judíos precisamente es por la tribu de Judá. ¿Okay? Y todo esto, hermano, todo lo que es con la mención de Judá va a tener que ver con religión, con el aspecto de religión en cuanto a Jesucristo. León también nos enseña, porque acuérdense que es el león de la tribu de Judá. Nos enseña algo tremendo, porque dice la Biblia, y eso lo dice 1 de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No es cierto? Pero no debemos, número uno, desestimar su poder. Quiere decir, no darle lugar. Eso advierte la Biblia. Pero tampoco exagerarlo. Hay gente que exagera el poder del diablo, a pesar de que 1 de Juan 4:4 nos dice claramente que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y es por eso que el león, rey de la selva, a Jesús se le identifica con Judá. Ahora, David. La mención de David significa que se trata del establecimiento del reino teocrático que ocurrirá en el milenio. Por eso tiene que ver la mención de David ya con gobierno. Judá con religión, David con gobierno. Cuando se dice que él es la raíz, raíz también implica que no es David el importante. No es David el importante aquí es Cristo. Él es el creador y progenitor de David y del reino de Israel. Por eso se dice la raíz, de donde vino David. Precisamente Jesucristo, por eso que lo encuentran digno y él se presenta como ese Cordero de Dios inmolado, venció la muerte, resucitó para este glorioso momento en que se desatan los sellos que van a culminar con el establecimiento de su reino. Recuerden siempre, hermanos, que el designio de Dios detrás de la creación, que lo cual responde todas nuestras incógnitas, es formar el glorioso reino de los cielos. Jesucristo como rey y los creyentes como sus súbditos. Quiere decir, cada uno de nosotros ya somos súbditos de ese reino que el Señor lo va a establecer, y es un plan eterno. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía en mente la formación de este reino. Es decir que cuando esto está ocurriendo ya estamos muy cerca de que se cumpla, por ejemplo, lo que dice 1 de Corintios 15, lo podemos leer. 1 de Corintios 15, 24 al 28. Que dice, luego el fin del mundo, es lo que se está refiriendo ahí. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y cuando ahí menciona a Dios, obviamente son las tres personas. Así que el Hijo es como si le estuviera entregando al Padre y diciéndole, Padre, tu plan se ha cumplido. Aquí está. Pero eso va a ocurrir en el fin del mundo, cuando dice ya todo esfera del mal haya sido sometida. Entonces, por eso se le menciona como la raíz de David. O sea que él es el único digno de sentarse a juzgar. Me gustaría leer otro pasaje relativo, que es Juan capítulo 5, 22 y 23. Juan 5, 22 y 23, que dice,
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Por eso es que Dios ahí lo está presentando como digno de abrir el libro. Y lo presenta primero como cordero y también león. Como cordero de Dios está mostrando que Él es un siervo. Por eso se refiere a su primera venida, cuando Él quita el pecado del mundo. Recuerda cuando Juan el Bautista lo vio, le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso aquí se está presentando como Cordero de Dios. Dice, como león, Él viene a ser rey, juez, castigando a sus enemigos. Se refiere a su segunda venida. O sea, como Cordero, la primera. Como el león, la segunda venida. Este libro tiene 7 sellos y están conteniendo los juicios que vienen sobre todo el mundo. Yo dije que no íbamos a hacer ninguna referencia profética de los libros del Antiguo Testamento, que el estudio es solamente basado en Apocalipsis, pero referente a esto, Daniel 7, 26 al 27, habla acerca de estos juicios. Darán inicio a la tribulación y a la gran tribulación, como expliqué anteriormente, que va a ser la derrota del imperio y toda esfera del mal. O sea, va a ser el triunfo total de Cristo, fin de los reinos humanos, redención de los escogidos, victoria sobre la Trinidad diabólica, establecimiento del reino teocrático y el complemento del pueblo de Dios. Todo eso es lo que va a ocurrir. Entonces Juan en la visión observa entre los presentes, claramente define 3 grupos. Primeramente dice ángeles. Por ángeles quiere decir 3 partes del cuerpo angelical que se mantuvo santo y fiel, porque solamente 1/3 fue quien cayó y siguió a Satanás y se convirtieron en demonios. Pero en los ángeles es todo ese cuerpo angelical. No sabemos qué cantidad ni nada de eso. Repito, esto no es un estudio de angiología. Aparecen los seres vivientes, que ya estuvimos hablando de ellos en los capítulos anteriores, que vienen a ser querubines. Acuérdense que los querubines están siempre relacionados con el gobierno y la santidad de Dios. Y se mencionan los ancianos. Y ya dijimos en capítulos anteriores, debido a que dice que son 24, que se refiere a escogidos de ambos pactos, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Y en medio de ellos estaba en pie un cordero, en medio del trono. A ese cordero se le dan 3 características, o sea que lo que el Señor nos está revelando aquí es que no quede duda alguna que se está refiriendo a Jesucristo. Fíjense que dice que es un cordero como inmolado. Tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que aclarar porque menciona estas características de Jesucristo. O sea, cuando dice que estaba herido o inmolado, son las marcas del sacrificio en la cruz, para que no quede duda que se trata del Hijo de Dios. O sea, que le veremos tal como Él resucitó. Nosotros sabemos que hay un concepto griego que se le conoce como kenosis, que habla acerca de cómo Cristo se anonadó a sí mismo, como menciona Filipenses 2, de que Él, no teniendo en cuenta ser igual a Dios, se anonadó a sí mismo para venir a tomar forma de ser humano. Lo más impresionante de eso, que yo sé que Él lo hizo para salvarnos, es el hecho que habiendo sido Dios eterno, como es la esencia de Dios, su naturaleza, Él se haya hecho hombre, pero que ya quede hombre por toda la eternidad. ¿A usted no le impresiona eso? Porque lo que nos está mostrando este Cordero no es que cuando Jesucristo resucitó, Él vino a ser lo que Él era antes de encarnarse. No.
Sí, Dios le dio la gloria que él tenía antes de encarnarse, pero él quedó humanado en un ser humano. Y ese es el Dios que nosotros vamos a ver, porque Dios es invisible, a él no le vemos, pero él es el Dios a quien vamos a ver. Y debe de ser para nosotros un impacto muy grande verle las heridas, verle las heridas y pensar que si estoy yo allí en gloria, en ese paraíso, fue gracias a su gracia y a su sacrificio. Pero me impresiona mucho que él haya quedado ya en ese estado y que él pueda mostrar sus heridas, como lo hizo. ¿Se recuerdan cuando Tomás, que le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado? Como diciéndole a Tomás, mira mis heridas. Juan 20:27. El caso es que se presenta como un cordero inmolado. Recuérdense que cordero en ese sentido viene a ser como si fuera una metáfora, porque Jesucristo obviamente no es un animal, pero lo que implica es un cordero que está dispuesto al sacrificio. Pero ahí se presenta, dice que tiene 7 cuernos. Todo esto es simbólico, hermanos, porque primeramente el cuerno siempre en la Biblia va a aparecer como un símbolo de poder gubernamental. Cuando nos toque hablar del anticristo, él se va a presentar como un cuerno pequeño al principio. Ver, siempre cuerno es poder gubernamental. ¿Okay? Y los que hemos visto quizás documentales de animales, vemos que el cordero se defiende y tiene su fuerza ¿dónde? En los cuernos. ¿Qué él hace? Él no muerde, no da patadas, sino que usa sus cuernos para defenderse, para pelear contra otros animales. Y por eso que aparece con 7 cuernos. El número 7, que es símbolo de perfección, el número de Dios, implica que su gobierno va a ser perfecto, completo, con integridad, con plenitud. Eso es lo que significa que tiene 7 cuernos. Se trata de la plenitud del poder de Dios para rescatar este mundo del maligno y establecer su reino en la tierra con un gobierno perfecto. Está indicando su omnipotencia. Pero también el texto habla de 7 ojos y el mismo texto lo explica. Son los 7 espíritus de Dios. ¿Okay? Los 7 ojos no solo hace referencia a su omnisciencia y omnipresencia, o sea que por un lado vemos que como cordero que tiene 7 cuernos está mostrando su omnipotencia. Ahora estos 7 ojos muestran su omnisciencia y omnipresencia, pero dice que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué 7 espíritus? Si sabemos que el Espíritu Santo es una persona, pero lo que está mencionando aquí es lo que habla Isaías 11:2. En este caso sí tengo que acudir a esa profecía para que entendamos a cuáles 7 espíritus se refiere. Y ahí en Isaías 11:2 aparece 1, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Son 7 espíritus que aparecen en Isaías capítulo 11, versículo 2. Entonces, según el versículo 7, Jesucristo toma el libro del que estaba sentado ahí en el trono. O sea, claramente tenemos uno sentado en el trono, Jesucristo tomando el libro y los 7 espíritus de Dios. Quiere decir la Santa Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo, que el Espíritu Santo, que siempre han estado presentes en todo momento los 3. Aunque cada uno se pueda identificar con un papel o un ministerio, porque por ejemplo en el ministerio de Jesucristo, que le tocaba encarnar como Mesías, no podían encarnar las 3 personas, solamente encarnó el Hijo y por eso es que se llama Hijo. Pero aún desde la creación, en el ministerio de Jesús, y ahora vemos que se nos está presentando lo que va a pasar en el futuro, vemos la manifestación de las 3 personas de la Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Él toma el libro para proceder a abrirlo, pero no lo ha abierto todavía. Hasta ahora lo ha tomado. Porque al tomar el libro, hermano, aquella multitud estalla en adoración y alabanza. Yo no puedo ni pensar cómo va a ser ese momento. Usted puede creer millones y millones, incontables, más que la arena del mar, más que las estrellas de los cielos, que comiencen a cantar. Y que una de esas cabecitas y una de esas voces va a ser la suya y la mía. Allí vamos a estar, en medio de toda esa multitud. Vamos a adorar y alabar al Cordero porque ha sido hallado digno de abrir aquel libro. Como amamos a Dios y queremos que su justicia y su santidad sean satisfechas, eso en vez provoca una adoración y alabanza, porque como dije anteriormente, por fin ya se va a acabar el mal que tanto nos ha hecho. Hermano, piense que todo lo que se está padeciendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de gobierno, mira los tiempos que estamos viviendo bien difíciles. Y todo eso ha sido provocado por el mal. Quiere decir que ya se esté programando el erradicar el mal, debe de producir en nosotros adoración y alabanza. ¿Okay? O sea que la iglesia está allí presente en el cielo antes de desatarse los sellos y antes de que comience lo que es la gran tribulación. El caso es que los próximos versículos son demasiado importantes como solamente ya no nos da tiempo. Yo pensé que iba a haber tiempo para abarcar el capítulo 5 por completo, pero es que es tan importante lo que ocurre que tenemos que dedicarle un estudio completo a esto. Pero hasta aquí hemos aprendido del capítulo 5, recapitulando un poco las características del libro. Recuerden, escrito por dentro y por fuera, implica que lo que Dios reveló ahí, eso es lo que se va a cumplir, que nadie tiene potestad ni de cambiarlo, ni de añadirle, ni de quitarle. Está completo. Que está sellado con 7 sellos, que es el contenido de la gran tribulación, pero que aún no ha sido abierto todavía. ¿Okay? En el capítulo 5 aún no ha sido abierto. Viene en forma de rollo. Se presentó un ángel fuerte con una tremenda pregunta, preguntando que era digno de abrir el libro y desatar los sellos. Como no se encontró a nadie allí capacitado, provoca que Juan se eche a llorar. Pero uno de los ancianos, noten, no un ángel, uno de los ancianos, quiere decir un hombre como Juan, le consuela diciéndole, si hay alguien, si hay uno que es digno de abrir el libro. No hay duda que se trata de Jesucristo, porque se presenta primero como el león de la tribu de Judá, segundo como la raíz de David, tercero como el Cordero de Dios inmolado. O sea, no hay duda de que se trate de nuestro Señor Jesucristo. Él toma el libro, aún no lo abre, pero solamente el hecho de abrir el libro provoca la adoración y la alabanza. Aprendimos también que cuando menciona los cuernos es porque se refiere a su gobierno, y los ojos se refiere a su omnisciencia, omnipresencia, y la mención del Espíritu Santo es que ahí van a estar la Santa Trinidad. Así que la semana que viene retomamos el estudio atendiendo a 2 cánticos. O sea, aquello provoca 2 cantos. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Okay? El Señor les bendiga.